Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes. En este video compartiré con ustedes un análisis muy personal del libro Candy Candy Historia Definitiva, escrito por Keiko Nayita. En el video anterior compartí con ustedes mi opinión sobre quién era el amado de Candy y recalco la palabra opinión. Y que en mi opinión el amado de Candy no queda a discreción de los lectores, aunque este primer señalamiento no lo hice precisamente en el video anterior, sino en el que le precedía, que era el video del postfacio. Pero sí, en este video anterior también había indicado que el amado de Candy no es un personaje nuevo, que tampoco es Anthony. Y finalmente, pues, declaré que entiendo que el amado de Candy es Terry Granchester. Muy bien. Ahora, sin más preámbulo, voy a proceder con el siguiente análisis. Muy bien. Antes de comenzar, quiero indicar cómo es que voy a publicar estos análisis. Voy a hacer un top 5 de mis razones por las cuales yo entiendo que Terry es el amado de Candy. En lugar de ir desde la número 1 hasta la número 5, voy a ir desde la número 5 hasta la número 1. En el día de hoy voy a compartir con ustedes mi razón número 5. De todas las 5 razones es la única, mi gallo Claudio, es la única que voy a resumir en un solo video. Las restantes 4 comprenderán varios videos. Muy específicamente la razón número 2. La 3 también, pero la 2 es la que más videos va a consistir. La número 1 también, pero la número 2, por su naturaleza, es la que va a estar más fragmentada en una serie de videos. Luego de establecer mi top 5 de por qué yo opino que Terry es el amado de Candy, voy a hacer algo que no hubiera querido tener que hacer, pero debido a que es algo que lo he visto comúnmente en la comunidad de seguidores de esta historia, pues voy a establecer una comparativa entre el libro de Candy Candy y las novelas Papá Piernas Largas de Jean Webster y Ana de las Tejas Verdes de Lucy Maud Montgomery. Luego les diré por qué para mí es incómodo hacer esta comparación. También haré referencia a las historias de Miriam Blue de Keiko Nayita y Lady Georgie de Manizawa. ¿Por qué referencia y no comparaciones? Pues también en su debido momento les voy a indicar por qué yo no establezco comparación como tal con esas últimas 2 historias, sino que más bien voy a hacer una mención de ellas. ¿Bien? Y después, para cerrar, pues hablaré sobre otros argumentos en adición a mis 5 razones, otros argumentos que se suscitan alrededor del amado de Candy u otras objeciones. ¿Bien? ¿Y qué va a pasar después con este canal? Pues procederé a analizar otros libros u otros trabajos literarios. Desde luego que ya que voy a dedicar algunos de mis videos del análisis de Candy Candy Historia Definitiva, pues a reseñar un poco Papá Piernas Largas y Ana de las Tejas Verdes, pues esos serán mis próximos libros. Con la diferencia de que cuando entre de lleno en el análisis de esos 2 libros, ya no sería a modo de compararlo con la serie de Candy, sino ya en propiedad, ya de manera individual. De manera no oficial, también quiero adelantar que luego de analizar esos 2 libros, pues mis siguientes historias serían Orgullo y Prejuicio, Clara y el Sol y El Corazón de Voltaire. ¿Bien? Muy bien. Mi razón número 5 por la cual yo creo que Terry es el amado de Candy es la siguiente, y lo titularía así: la reescritura de la autora de la novela desde cero y sus respectivos cambios. Repito, la reescritura de la novela desde cero y sus respectivos cambios.
¿Por qué no digo simplemente la reescritura desde cero? Y le incorporo la frase y sus respectivos cambios, porque la reescritura desde cero sola, de por sí, no es concluyente ni hacia un lado ni hacia el otro, sino el hecho de que haya sido reescrita desde cero y que de plano Nayita incorpora unos cambios significativos en esa reescritura. ¿Bien? Muy bien. Porque para mí esa es la quinta razón más importante. No es que no sea importante porque haya una razón 4, 3, 2, 1 primero. Sigue siendo importante. Lo que pasa es que las demás para mí tienen aún más peso. Porque la misma autora en el postfacio que había compartido con ustedes 2 videos atrás, indica que se disponía a hacer otra reimpresión u otra edición adicional de la novela. Obviamente, pues, como todo escritor, pues el escritor quiere ver qué cambios hacer, si es que tiene que hacer una revisión de su historia, si es que necesita pulirla un poco más o adaptarla, pero a juzgar por el postfacio, la autora en esta ocasión había decidido reescribir la historia desde cero. Muy bien. Y ahora vamos a refrescar un poco nuestras memorias sobre ese momento en que decide reescribir la historia desde cero. Página 410 del postfacio del libro, en español. Haciendo la aclaración que estos análisis son partiendo de la novela en español. No tengo en mis manos la novela japonesa, espero hacerlo algún día. Lo digo porque aunque las traducciones sean oficiales y profesionales, siempre hay información que se escapa de las palabras exactas, pero sigue siendo la traducción oficial en español. Muy bien. Ajá. Sentía un cariño enorme, y estas son palabras de la autora que fue quien redactó el prefacio y el postfacio, además de la novela. Sentía un cariño enorme por la historia que había escrito hacía 32 años. Me estaba preparando para abordar su 4ª edición. En aquel momento me pregunté si todo estaba perfecto, si realmente en esas páginas existía el universo que quería mostrarle a mis lectores. Ella se cuestiona en esa al filo de esa 4ª edición, si esa es la historia que ella quiere continuar vendiéndole a sus lectores. Si esa historia, que no es la primera vez que se reproduce, que no es la primera vez que se imprime, que se vende, si la quiere continuar mostrando así tal y cual la había presentado previamente. Aquella sería la última historia que contaría sobre Candy, así que quería que todo fuera de verdad. Muy bien. Ya ella tenía en mente, aún antes de decidir reescribir todo desde cero, ya ella tenía en la cabeza la decisión de que sería la última edición o la última versión de la historia. No voy a decir que es que no se va a seguir vendiendo los libros, que no se van a seguir reimprimiendo, publicando, pero sí va a ser la última versión de la historia. Miren cómo ella dice, quería que todo fuera de verdad. ¿Por qué ella habría de decir que quería que todo fuera de verdad? ¿Acaso ella siente que del modo como ella había publicado la historia las 3 veces anteriores en formato de novela, bien, sería que del modo que la estaba publicando sentía que eso no era de verdad, que eso no era el universo que según sus propias palabras quería mostrarle a sus lectores? Sentía que no estaba perfecta la historia. Y dice, no quería arrepentirme de nada. Miren cómo es la cosa, que luego de 3 ediciones, la autora quiere asegurarse esta 4ª vez que no quiere arrepentirse de nada. ¿Por qué de repente surge esa duda de la autora de no querer arrepentirse de nada? Y miren lo que dice después. Entonces decidí que iba a reescribirlo todo desde cero. Esa es la respuesta a la incógnita. Esa es la respuesta a ella. Así es, así todo estaba perfecto. Es la respuesta
a si realmente en esas páginas existía el universo que quería mostrar a sus lectores. Esa fue la respuesta. Así todo era de verdad, así lo que estaba mostrando de verdad era lo que quería mostrar. Y esa era la respuesta. Así iba a arrepentirse de esa cuarta edición. Decidir que iba a reescribir todo desde cero. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? En este punto, varios de ustedes me dirán, el reescribir la historia desde cero no significa el establecer que Terry sea el amado de Candy. Es muy cierto. Pero tampoco significa categóricamente que Albert vaya a ser el amado de Candy. También es correcto. Así que a eso me refería al principio del video cuando señalaba que el solo reescribir la historia desde cero no representa un cambio hacia uno de los dos. Pero el reescribir la historia de cero trajo consigo cierta reflexión de parte de la autora o una nueva vuelta del autor, una nueva mirada de la autora a la historia y del modo como ella la quería presentar. Y esto también lo muestra el posfacio, porque ella está indicando que resultó ser más complicado de lo que ella creía, que ella estuvo hasta a punto de darse por vencida porque está volviendo a hacer la historia, partiendo de la misma idea, del mismo argumento, pero la está volviendo a hacer. Era como tomar una casa y en lugar de remodelar la fachada, toma los mismos cimientos, la misma localización, la misma fundación donde estaba construida la casa, la demuele o tumba las paredes, pero usando ese mismo terreno y esa misma fundación sobre la cual se solidificó la casa, la usa nuevamente, pero esta vez para hacer una nueva vivienda o una nueva propiedad. Con eso, ese es el modo como debemos ver cómo fue que ella reescribió desde cero. Y obviamente la casa se puede decir que sigue siendo su casa porque la volvió a fabricar la misma persona que hizo la casa anterior. La vuelve a fabricar sobre los mismos cimientos, en el mismo lugar, en el mismo vecindario, pero la casa tiene una fachada diferente. La casa sufrió cambios. Sigue siendo su casa sobre las mismas bases, pero con otra fachada. Es una forma de decir, es mi casa, pero es otra casa. Pero sigue siendo la casa con la que ustedes me asocian. Sigue siendo la casa donde me vas a conseguir. Sigue siendo la casa para una casa. Para los vecinos no deja de ser una casa y no deja de ser mi casa, aunque tenga un aspecto diferente. Bien. Pero entonces ella indicaba, volviendo al asunto de cuando la autora decidió casi cortar con el proyecto, que ella dice que Candy la rescató. Y ahora sí podemos, lo que voy a decir a continuación, pues esto sí podemos irlo entrelazando con el hecho o sus motivaciones de ella haber reescrito la historia desde cero. Y ahora voy a citar el siguiente fragmento del posfacio, página 410. Y miren, que ella dice que ella se imagina, cuando ella termina de redactar una historia, que ella se imagina lo que va a ocurrir después. Pues aparentemente el ella imaginarse lo que iba a ocurrir después del desenlace la ayudó a tener un panorama más claro de a dónde era que iba a dirigir la reescritura desde cero. ¿Bien? Pues miren lo que ella se imagina. La chica que se me apareció en aquellos momentos tan difíciles fue una Candy más mayor, a punto de enfrentar la Segunda Guerra Mundial. La continuación de la que solo yo puedo disfrutar constituye el capítulo final. Dice,
Me sonrió y me condujo a una elegante sala de estar. De una de las paredes colgaba el cuadro de Slim. Por la ventana abierta entraba el perfume de los narcisos, y mientras admirábamos juntas la pintura, me pareció escuchar que Candy decía: el pasado es algo doloroso y maravilloso al mismo tiempo, ¿no crees? Empujada por esas palabras tan amables, reescribía la novela junto a ella, recordando con nostalgia el tiempo pasado, y ahora tomaremos esto por parte. Muy bien. Ella dice que la Candy que imaginó luego de un desenlace era una Candy que estaba más cerca de la Segunda Guerra Mundial que de la Primera, por lo tanto era una Candy más adulta, que era una Candy en un lugar donde colgaba el cuadro de Slim, así que ya estaba visualizando una Candy que vivía lejos del hogar de Pony. Una Candy que estuvo dispuesta a ir al otro lado del océano. Ya con esto pues tenemos una primicia. También dice por la ventana abierta. Ventana abierta en la literatura o en el mundo figurativo de las letras japonesas, ventana abierta simboliza oportunidades. Pues miren lo que ella ve por la ventana abierta. Ella ve que entra el perfume de los narcisos. Aquí yo no voy a entrar en entrevistas porque después yo les voy a decir porque yo me produce tanta incomodidad de hablar de las entrevistas, aunque sean entrevistas a la autora. Tengo mi razón muy fuerte por la cual no me gusta basarme en entrevistas. Y yo entiendo que la novela como tal es la fuente de referencia principal para analizar la novela. Bien, pero no voy a entrar en entrevistas sobre que si Nayita pues le gustaba mucho la poesía de William Wordsworth, que si de cuán se parece la poesía, el poema de Wordsworth de los Narcisos, pues a ciertas cosas que pasan en la historia, porque no me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar en su trabajo, en el trabajo de Nayita, ¿bien? Y dice que por la ventana abierta o a través de la ventana de oportunidades, como bien señalé, entraba el perfume de los narcisos. Pues bien, los narcisos, sé que algunos de ustedes no estarán de acuerdo con lo que voy a decir, pero los narcisos se presentaron en la parte 2 de la novela. La parte 2 de la novela se destaca por el progreso de la conexión de Candy con Terry. No solamente eso, los narcisos se presentan mayormente en momentos relacionados a Terry, al punto en que el propio Terry le dice a Candy en lenguaje figurado: las piedras no pueden oler el perfume de los narcisos. Algunos de ustedes, porque lo he leído recientemente, algunos de ustedes entienden que los narcisos no son exclusivos de Terry y que incluso pueden estar relacionados con Esther debido a un fragmento en el capítulo, me parece que fue el 8 de la parte 2. Luego, cuando hable sobre mi razón número 2, sobre por qué creo que Anohito es Terry, ahí pues voy a aclarar el asunto de los narcisos, ¿bien? Pero sí, en mi opinión, no, Esther no está vinculado a los narcisos y eso lo aclararé posteriormente, ¿bien? Entonces ustedes dirán: ay, pero es que eso, el que entra un perfume de los narcisos no significa que automáticamente sea Terry, pero dice: mientras admirábamos juntas la pintura, porque así que si el cuadro de Slim es sobre el hogar de Pony visto desde la colina de Pony y Candy está mirando la pintura, es porque nuevamente se está reforzando el hecho de que Candy se encuentra lejos del hogar de Pony. Y dice: me pareció escuchar que Candy decía: el pasado es algo doloroso y maravilloso al mismo tiempo, ¿no crees? Bien. Sé que para muchos los narcisos no son representativos de Terry, pero por otro lado, sí, Nayita, y esto lo veremos nuevamente en la razón número 2 de por qué creo que el amado es Terry, Nayita también asigna unos personajes
a ciertas flores. Eso es un tema japonés, un concepto japonés llamado Anakutoba. Sobre eso abundaré en mi razón número 2. Pero um, no todos los personajes tienen asignados unas flores. Tampoco debemos tomar como canon o como final y firme o como válido pues las fichas de identidad de Nakayoshi, ya que las mismas o fueron actualizadas o algunas pues fueron creadas pues por miembros del fan, ¿no? Pero en el libro, por eso es que yo digo que la mejor fuente de información es la propia novela. En el libro, pues sí, hay una relación entre unos personajes y unas flores. Pues está, por ejemplo, Annie se le asocia mucho con hortensias y jacintos. Albert, en una ocasión en particular, y fue ya hacia las postrimerías del epílogo, pues se le vio junto con la mención de jacintos también. Es que los jacintos tienen un significado espiritual bien particular. Pero de manera constante no puedo atribuirle una flor a Albert. A Anthony definitivamente las rosas rojas. Sé que algunos de ustedes me dirán, pero es que Albert es Arley y por lo tanto, pues las rosas al estar en el terreno de los Arley, pues también deben ser representativas de él. Pues de ser así, entonces Nagita hubiera hecho mención constante y saturadora de las rosas rojas con Archie Conwell, con Stern Conwell, con Elisa Leigan, con Neil Leigan y con Albert, mas no fue así. Las rosas rojas, la autora las vincula expresamente con Anthony Brown. Y del mismo modo, como vuelve y enfatizo, que aclararé más adelante en la parte 8, no, perdonen, el capítulo 8 de la parte 2, sí hay un pasaje que precede, porque tampoco es que ocurre al mismo tiempo, que precede un momento con Esther donde se hace mención del narciso, pero yo aclararé en qué contexto es que se menciona. Pero los narcisos se mencionan exclusivamente en la parte 2, no hay más ninguna otra parte, no fue en la parte 1, no fue en la parte 3, no fue en el epílogo, fue en la parte 2. Bien. Y están vinculados a Terry. ¿Por qué la autora no explica en el posfacio? Ay, los perfumes de los narcisos de Terry, porque la autora decidió no revelar el nombre del amado. Pero volvemos sobre lo mismo, el hecho de que no haya revelado el nombre del amado no significa que ella no tuviera no ejerciera su propio criterio con respecto al amado y que nos esté dando a cada uno de los lectores a escoger. No, quien escoge un final es el escritor, ¿bien? No es el lector. Y aun si el escritor fuera a decirnos, ustedes decidan, no. Cuando el escritor escribe, no importa cuán ambivalente, no importa cuán reservado sea el escritor con respecto a la identidad de una persona, en un final siempre el escritor va a dejar señales, va a dejar pistas, va a dejar símbolos o recursos literarios a través del libro para ejercer o establecer su propio criterio. Entonces dice, me pareció escuchar que Candy decía, el pasado es algo doloroso y maravilloso al mismo tiempo, ¿no crees? Pues bien, ahora ustedes dirán, ¿qué relación tiene esto con tu opinión sobre el amado de Candy? Pues la siguiente, yo entiendo que a la autora decir que Candy dice que el pasado es algo doloroso y maravilloso, a medida que siente el olor de los narcisos entrando por una ventana abierta de oportunidades. Así que Narcisos Terry entrando a un hogar como una oportunidad que llega. Y casualmente, que no es realmente casual, realmente es causalmente, Candy dice al mismo tiempo que los narcisos entran a través de esa ventana de oportunidad, el pasado es algo doloroso y maravilloso al mismo tiempo. El pasado es algo doloroso y maravilloso al mismo tiempo.
¿quién de los dos potenciales candidatos a ser el amado de Candy la hicieron atravesar un proceso maravilloso y al mismo tiempo doloroso? Fue Albert. Albert le causó dolor a Candy. Algunos de ustedes pensarán, bueno, Albert no le causó dolor a Candy voluntariamente, pero se lo causó involuntariamente mientras ella estuvo con los Leighton, etcétera, etcétera. Eso ya sería como yo especular sobre la forma de ser de Albert o emitir un juicio sobre la capacidad de Albert para manejar su relación con su hija adoptiva mientras él estaba con una identidad escondida. No voy a entrar sobre eso. De lo que se trata es Albert a conciencia o Albert, Candy tuvo un vínculo, el vínculo que tuvo Candy con Albert, el vínculo, le causó dolor. Por otro lado, el vínculo de Candy con Terry le causó dolor. Y ahora muchos de ustedes pensarán lo siguiente, sí, le causó dolor porque Terry fue malo o porque Terry fue maltratante. Pues del mismo modo, como yo no voy a sentar un juicio sobre Albert, tampoco sería justo de mi parte decir, ay, Terry le causó dolor. ¿A consecuencia de qué vino el dolor, en mi opinión, del vínculo de Terry con Candy? A consecuencia, primero, de la trampa de Elisa para hacer que ellos no pudieran seguir estando en el colegio. Y luego, posteriormente, a consecuencia de la inestabilidad emocional de Susana, que a su vez fue resultado, se exacerbó luego de su accidente. Y digo se exacerbó porque ya los issues de Susana venían de antes. Pero, ¿con quién experimentó algo que le resultó maravilloso, pero que al mismo tiempo le resultó doloroso? Fue con Albert. Tal vez para algunos sí, tal vez algunos entiendan que hubo algo de dolor en esa comunicación o en esa amistad de Candy y Albert. Yo no veo un periodo en el cual esa amistad o esa relación que tuviera o esa conexión que tuviera Candy con Albert le hubiera causado sufrimiento. Pero Candy abraza el sufrimiento. Candy honra el sufrimiento porque lo ve como parte de su camino hacia la felicidad. Ella lo dice hasta con cierta paz. El pasado es algo doloroso y maravilloso. Miren, la vida no es vida sin una fase de sufrimiento. Para algunos es un sufrimiento más leve, para otros es un sufrimiento mayor. Algunos experimentan sufrimientos de forma un poco más trágica que otros. Pero aunque sean en diferente proporción, en diferente nivel, todos en alguna parte de nuestra vida hemos experimentado alguna clase de sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida del ser humano. Por eso es que a veces yo, esta servidora, y esto es algo muy personal de mi parte, yo no estoy de acuerdo cuando alguien ve una historia, ya sea en una película, en un libro, y dice, ay, pero ¿por qué se tuvo que morir fulano? ¿O por qué Perencejo tan malo no fue a la cárcel? No podemos ver la vida así. La vida, es real. Lamentablemente las personas nacen, las personas mueren, algunos se llevan su merecido, otros no se lo llevan, y la vida tal vez no le pasa factura a esos villanos en el plano terrenal, pero sí se le pasa factura a través de la justicia divina. Pero veo muchas personas que se quejan, ay, pero ¿por qué fulano se separó de fulana? ¿O por qué sutano hizo esto otro? Lamentablemente la vida a veces es justa, a veces es injusta. A veces recibimos recompensa terrenalmente y a veces tenemos que esperar hasta llegar a la vida eterna para recibir nuestra recompensa. Esa es mi forma de parecer. Pues Candy ve el sufrimiento como parte de la vida. Obviamente no voy a decir que ella es masoquista, yo no voy a decir que a ella le gusta el sufrimiento, pero ella lo ve como una etapa por la que tuvo que atravesar para alcanzar la felicidad de la que tanto ella habla en el capítulo 5 de la parte 1. ¿Y quién de los dos candidatos
era el más propenso a que ella tuviera que asimilar el propósito que en la vida tuvo, el haber sufrido, para luego llegar al lugar donde está. ¿Quién de los dos era más probable que hubiera ocasionado en ella esa fase? ¿Terry o Alvin? Yo opino que fue Terry. Pero ustedes pueden opinar diferente si así lo desean. Pero miren cómo ella dice, empujada por esas palabras tan amables, empujada por esas palabras de Candy, por las palabras donde ella entiende que el sufrimiento fue necesario para llegar al lugar donde está. Que todo era parte de un ciclo. Los ciclos para los japoneses son todo. Bien. Empujada por esas palabras, reescribía la novela junto a ella. Junto a ella, reescribía. No era como que, ay, hice los cambios. No, la volvió a hacer desde el principio. Muy bien. No se me vayan. Pues muy bien. ¿Cómo cambia esta novela con respecto a novelas anteriores o a formatos anteriores? Porque ahí es que radica ahí es que se encuentra la raíz de los debates. No se encuentra no tanto entre la comparación entre esta novela y novelas antiguas de esta misma historia o impresiones anteriores, sino más bien en la diferencia entre esta novela, el anime y el manga, que es lo que los fans o los lectores pues están más familiarizados. Pues sí les voy diciendo, porque no quiero lanzar mucho spoiler, pero sí hay cambios. Está cambios en el orden estructural y para algunos los cambios estructurales no son relevantes, pero luego cuando hable sobre mi razón número 4, que va a conllevar varios videos, pues ahí les mostraré las razones por las cuales yo considero que los cambios en el orden estructural sí fueron muy, pero muy importantes. Por ejemplo, la carta póstuma de Candy hacia Anthony, ahora está situada hacia el final del epílogo. Y luego les indicaré por qué yo creo que fue así. También está el fallecimiento de Susana y está y con ello la carta que Terry le escribe a Candy indicando pues que sus sentimientos por ella no han cambiado. La autora elimina ciertas cosas presentadas en otros formatos. No olvidemos que los otros formatos pues tuvieron mucha influencia y mucha injerencia tanto de la casa productora como también pues por ciertas licencias de creatividad que se tomó la mangaka Yumiko Igarashi. De manera que el manga y el anime pues sufren pues de ciertas modificaciones pues a consecuencia pues de ciertos requisitos tanto de la casa de la compañía que produce los mangas como de la casa productora de televisión, Toei. Y ahí pues la autora pues tal vez hubiera tenido que dar su brazo a torcer y aceptar ciertas cosas con las cuales tuvo que, pues no le queda otro remedio que acatarlas con las muelas de atrás. Por eso es que ahora dice, no me quiero arrepentir de nada, porque ahora luego de tanto litigio legal, luego de tanto pleito, luego de defender mi trabajo, de hacer valer mi historia, de hacerme valer a mí como la creadora de la historia, pues necesito hacer esta vez algo de lo cual yo me pueda hacer responsable. Así que esta vez Nayita ya no tiene que hacer responsable a nadie sobre cualquier consecuencia o cualquier complicación que pueda surgir a raíz de la escritura de este libro. Esta vez ya no tiene nadie a quien hacer responsable. Nayita, esta vez solo tú vas a ser responsable de todo lo que acontezca con este libro final. Pues ella estableció unos cambios con respecto a esos formatos. Pues ya no existen momentos con leones, no existen momentos con emparedados. Y esto yo no lo digo a modo de burla, es que realmente pues no existe, estas escenas de ese índole pues no se presentan en el libro. Y pues cabe la pena preguntarse por qué la autora pues se desharía de eso. Bien. Pero
Miren lo que dice la Nayita en el posfacio, página 411. Además, y esto se refiere a por qué no revela el nombre del amado. Además, creo que desvelar este dato equivaldría a robar el sueño de los lectores que nos han seguido durante tantos años. Bien. Existen dos lados o dos sectores de lectores que la han seguido durante tantos años. Los sectores que hubieran deseado que Candy tuviera un final feliz con Terry para aquel entonces, y no lo hubo. Y está el sector de seguidores de Albert, para que entienden a juzgar pues del modo como se presentó el anime y del modo como se presentó el manga, que entienden que la historia apuntaba a que Candy iba a tener un final feliz con él, con Albert. Muy bien, ahora digo yo, ¿a cuál de estos sectores la autora le hubiera robado el sueño al reescribir la historia desde cero? A aquellos que ya estaban resignados o se habían hecho a la idea de que Candy no volvería con Terry, o a aquellos que se habían hecho a la idea de la posibilidad de que Candy fuera a tener un futuro romántico con Albert. Cuando ya yo estaba inmersa en el fandom de Candy o en el Candy Mundo, como se conoce la comunidad de seguidores de esta historia, que en el 2010 pues llegaron las noticias procedentes de Japón sobre la publicación de esta novela y que Nayita pues no revelaba el nombre del amado, etcétera, etcétera. Me preguntaron pues mis compañeras, mis amigas del fandom, y Fel, ¿qué tú piensas? Lo primero que indiqué, tal y como yo señalara en el video anterior, es que yo hubiera, en lugar de la autora, yo hubiera revelado el nombre del amado, aunque no fuera del agrado de muchos. Incluso la autora pudo habernos dicho el amado de Candy es Neil, y hubiera preferido 1000 veces eso a que ella no hubiera revelado el nombre del amado. Porque al revelar el nombre del amado, entonces sí hubiera habido un cierre definitivo y eso pues ya fuera de forma gustosa como forzosa, tarde o temprano los seguidores iban a tener que aceptar el final tal y como la autora lo plasmó. Pero luego de eso, yo indiqué lo siguiente. Obviamente, pues yo no tenía la novela en mis manos y yo tenía que emitir mi respuesta en el fandom a base de la información que llegaba. Que Candy era feliz, que había tal o cuales pistas, pero que la autora no revelaba el nombre. Y yo lo primero que dije, como respuesta fue, si la autora no revela el nombre, es que solamente puede tratarse de dos personas, Terry o Albert. No hay de otra. No hay espacio alguno para que sea alguien más. No puede ser Anthony porque Anthony falleció y Candy es feliz. Y yo no creo que la autora nos muestre una Candy esperando a tener la vida eterna o a ir al cielo para ser feliz. Nosotros queríamos ver a una Candy feliz en el lado terrestre. No creo que sea Anthony, no creo que sea alguien nuevo, porque como bien dije en el video anterior, la autora no hubiera tenido reparo alguno en comunicarlo. Y también eso hubiera tenido que provocar que todos pues nos pusiéramos una cremallera en la boca para cerrarla y aguantar ese galán nuevo o ese personaje nuevo con el que se lo hubiera vinculado a Candy, pero no fue así. Por lo tanto, los únicos dos personajes con los cuales la autora se hubiera visto obligada a no revelar su nombre hubieran sido Albert y Terry, porque sabía que eso iba a crear roce, que eso iba a crear controversia, que eso iba a crear problemas. Pues bien, y acto seguido también notifiqué lo siguiente en el fandom y sigo pensando igual. Y esto fue aún sin yo haber recibido el libro, fue mi primera impresión. Para los seguidores de Terry debe ser algo esperanzador que esta novela pues abra de nuevo esa ventana, tal y como indica Nayita,
previamente, abre una ventana para que Terry regrese a la vida de Candy a modo de reencuentro. Un tema que está omnipresente en la novela. Pero por otro lado, yo me pongo en el lugar de una seguidora de Albert, y para una seguidora de Albert, la noticia de que el nombre del amado no se revele y que hay un 50-50 de probabilidad que sea Albert o sea Terry, esa noticia para un seguidor de Albert pudo haber caído como una cubeta de agua fría. Y no lo digo a modo de burla, al contrario. Me solidarizo con lo que pudiera estar experimentando alguien a quien le gusta el personaje de Albert. ¿Cómo debió haber sido para ella, después de ya casi dar por sentado que Albert y Candy en algún futuro se casarían, que de repente Terry vuelva a entrar al tablero de juego? Y como dije en el video anterior, pero lo vuelvo a repetir para beneficio de los que no vieron dicho video, a mí no me conviene ni tengo ninguna ganancia diciendo que Terry fue el amado de Candy. E incluso hasta compartí mi experiencia personal haciendo mención de que mi esposo, en términos de personalidad, tiene muchas cosas de Esther, pero también tiene muchas particularidades de Albert. En todo caso, yo, Astrid, desearía para mí un Albert, no desearía un Terry. Pero, para alguien que hubiera seguido a Albert desde los tiempos de la serie, para alguien que hubiera favorecido a Albert como amado de Candy, pues esto tuvo que haber sido algo demoledor. Tal vez algunos de los que me estén viendo, pues sí sean seguidores de Albert y no sientan que esto es algo demoledor o que no les quita el sueño. Pero desde mi punto de vista, cuando supe por primera vez de la no revelación del amado de Candy, eso fue lo primero que me llegó a la mente. Que esto en todo caso sería más favorecedor a los fans de Terry. Pero algunos de ustedes pensarán lo siguiente, y con toda la razón del mundo dirán, pero tal vez ella también está, de todos modos, la autora piensa que Albert sigue siendo el amado de Candy y por compasión, por pena, quiere crear unas falsas expectativas a los fans de Terry. Pero entonces ahí es que viene el asunto de los cambios incorporados. Está el asunto del fallecimiento de Susana, que era el único obstáculo que se interponía entre Terry y Candy. Candy estaba honrando a Susana el juramento de no volver a entablar contacto con Terry, mientras que Terry se veía obligado moralmente a agradecerle de por vida a Susana el hecho de ella haberle evitado a él un daño físico, y Susana lo pagó físicamente. Pero los juramentos son mientras todas las partes envueltas estén con vida o en un mismo plano, que en este caso es el plano terrenal. Una vez Susana fallece, Candy ya no tiene que seguir cumpliendo su parte del juramento. No solamente eso, sino que Terry también cumplió su papel de cuidador. Bien. Así que Terry no tiene por qué guardarle, por qué estar célibe o por qué estar solo el resto de su vida. Y de hecho, aún así, por respeto, porque ella fue su antigua compañera de trabajo, en cierto modo pudo haberse hasta convertido en su amiga, porque él era su cuidador. Me imagino que tenía que tratarla amablemente. Tampoco es que él la tratara mal. Me imagino que tuvo que haber habido un vínculo amistoso. Pues no era un perro de la calle, era una persona que él conocía y que era una buena actriz también, era de su medio. Pues él le guardó su respeto por un año, no fue por año y medio. Esos 6 meses adicionales que transcurrieron antes de él escribir la Candy fueron porque él estaba preso de las dudas, según palabras de la autora. Preso de las dudas no con respecto a sus sentimientos, preso de las dudas ante la reacción de Candy, si Candy seguía sintiendo lo mismo, cómo Candy iba a responderle a él. Y el otro dato bastante significativo es que Terry le escribe a Candy. Pero entonces, ¿por qué no vemos respuesta de Candy hacia Terry? Pues eso lo voy a explicar precisamente en mi razón número 4. Que como vuelvo y señalo, a su vez pues va a consistir de varios videos.
Pero ustedes dirán, eso no significa nada. Susana pudo haber fallecido, Terry pudo haberle escrito a Candy y Candy pudo haberle dicho que no, y aún así Candy casarse con Albert. Perfecto, no voy a decir que no pueden pensar así. Ahora, del modo como yo lo visualizo es el siguiente. Si la autora está siendo lo suficientemente considerada con una parte de la fanaticada al no revelar el nombre del amado, por no destruir sueños, por no destrozarle el corazón a una parte del fandom, ¿por qué yo creería entonces que por otro lado y contradictoriamente ella sería cruel al deshacerse del personaje de Susana, al mostrarnos una carta de Terry, si no es porque Candy tiene la posibilidad de un reencuentro con él? ¿De veras la autora iba a ser considerada o iba a ser respetuosa o iba a hacer el sacrificio literario de no revelar el nombre del amado para no lastimar a cierta fan por un lado y por el otro contradecirse ella misma y presentar una muerte de Susana y una carta de Terry simplemente para que Candy y Terry no se puedan reunir? ¿De veras la autora sería tan contradictoria en ese sentido? Esa es mi forma de pensar. No necesariamente sea así. Tal vez la autora me muestre más adelante que me equivoco. Bien. Pues eso es lo que yo pienso. Y no puedo evitar remontarme al prólogo. El prefacio. Siempre confundo la palabra prefacio con prólogo, o al menos el 75% de las veces. Porque antes de irme al prefacio, la autora indica que revelar ese dato equivaldría a robar el sueño de los lectores que nos han seguido durante tantos años. Robar el sueño. Ella no dice robar las ilusiones. Ella no dice robar las esperanzas, que la esperanza es un tema muy trabajado aquí. Ella no dice robar la alegría o la expectativa, no, robar el sueño. En la razón número 2 de por qué creo que Terry es Candy, aunque esto lo he venido mencionando varias veces en mis videos anteriores donde reaccionaba a cada capítulo, he enfatizado mucho en esto, pero en mi razón número 2 particularmente, que también va a tener muchos videos, pues voy a explicar o voy a mostrar nuevamente por qué el tema de los sueños está vinculado a Albert. Nuevamente, creo que desvelar este dato equivaldría a robar el sueño de los lectores que nos han seguido durante tantos años. ¿Cómo se llama el título del prefacio? El sueño imposible. Bien, este título encierra muchos significados. Ella, pues obviamente en primera instancia se refiere a lo que para ella hubiera sido un sueño imposible de publicar la novela en español. Los prefacios y los postfacios fueron personalizados para cada audiencia. Me explico. El prefacio y el postfacio en la novela en español no es el mismo del que figura en la novela japonesa, ni es el mismo de la novela francesa, ni el de la novela italiana, ni la novela en inglés. Para cada uno de los idiomas, Nayita redactó, aunque fuera en su nativo o en su lengua madre japonesa y luego traducida, para cada una de esas poblaciones, ella redactó un prefacio y un postfacio diferente. ¿Bien? Pues en este caso, para el público de hispanoparlante, pues ella redacta este prefacio bajo el nombre o el título Sueño Imposible. Pues para ella sí establece que para ella pues era casi imposible la posibilidad o la idea de que el libro fuera vendido en español. Pero también hemos visto el tema de los imposibles. Se menciona con varios personajes, incluso con Albert se llega a mencionar una vez, pero
El tema de los imposibles versus los posibles se menciona más en la parte 2 y un poco en la parte 3, pero mayormente vinculados a Terry. Para algunos de ustedes, tal vez el sueño imposible significa que es imposible entonces que Terry sea el amado de Candy. Pero no dice el sueño imposible. El sueño imposible. Como les indiqué, voy a entrar de lleno en este tema de los sueños y en el tema de los imposibles posteriormente. El imposible lo voy a trabajar en mi razón número 3, ¿bien? Y el sueño, como les indiqué, en la razón número 2. Pero el sueño les voy adelantando que en el libro se menciona constantemente y de manera bien sin falla alguna con Albert, ¿bien? Pero y como por yo no sé cuántas veces yo he citado este fragmento, pero lo voy a volver a citar nuevamente. Esa tarde en la colina de la Mancha, 9 molinos blancos. Después les diré por qué 9. Después les diré por qué 9. Estaban colocados de forma que parecía que se mirasen mutuamente. Y luego les diré por qué el 9 está vinculado a Terry. Pero se los voy adelantando. El 9 es Terry. Y sé que ya muchos en el fandom se han burlado de ciertos comentarios respecto a al tema de la numerología en esta historia. Yo sé que la autora no es criptógrafa. Sin embargo, la autora, como buena japonesa, los japoneses, al igual que los chinos, ellos tienen un concepto muy arraigado y muy bien venerado, por así decirlo, sobre los números. Y no son puras supersticiones, ellos de veras tienen sus creencias alrededor del aspecto de los números y el mundo de la literatura no es la excepción. Y a lo largo de mis posteriores videos les voy a indicar el valor de los números en este libro. Y sí, el 9 se los voy diciendo desde ahora y luego entraré en las razones por las cuales es así. El 9 representa a Terry, ¿bien? A Albert lo representa, no recuerdo si era el 8 o el 10. Después yo abundaré sobre eso, pero el 9 era Terry. Entonces, el 9 en Japón, para los japoneses, significa, no es un número que sea en propiedad de mala suerte, pero sí es un número que tampoco significa nada bueno. Un número que significa un periodo o una fase de dolor y sufrimiento. Bien. 9 molinos blancos. Y ustedes dirán, ¿por qué tú vinculas entonces el 9 con Terry si Terry es dolor y sufrimiento? Precisamente por ese pasaje final donde Nagita explica en el posfacio cómo es que llegó a tomar la decisión de reescribir la historia desde cero y cómo es que decidió orientar la historia. Y era Candy diciendo, el pasado es maravilloso, pero también es doloroso. 9 molinos blancos estaban colocados de forma que parecía que se mirasen mutuamente, a pesar de que había rezado para encontrar un cielo azul y despejado. ¿Con quién se ha mencionado el cielo azul y despejado en toda la historia? Con Albert. Con Albert. A pesar de que había rezado para encontrar un cielo azul y despejado, esa estampa gris resultó más que suficiente, pues sentí que si mi tío se hubiera alzado en armas contra los gigantes, habría sido bajo ese cielo color ceniza. Y Candy le pregunta a Albert en el epílogo en un momento dado, ¿bajo qué cielo te encuentras en estos momentos? Pero luego el mismo epílogo nos contesta, antes, después, que Albert siempre está bajo un cielo azul. Mientras que el cielo de Terry, ese primer encuentro con Terry era una neblina, era oscuridad. Hubo momentos en su estancia en el San Pablo que el cielo estuvo teñido de gris. Bien. Y el tío y la sobrina.
Vuelvo y repito esta parte. Si mi tío se hubiera alzado en armas contra los gigantes, habría sido bajo ese cielo color ceniza. Pero una página antes dice: mientras trabajaba en la adaptación, me daba la sensación de que el Don Quijote de la Cubierta me sonreía con familiaridad, con los mismos ojos con los que un tío mira a su sobrina. Cuando Albert le revela a Candy que Rosemary se refería a él como Bert, muchos interpretan lo siguiente: pues él quiere que ella lo vea como un hermano. Es muy probable, pero al mismo tiempo, Candy, precisamente luego de la última carta a Albert, donde se refiere a él como Bert, envía una carta póstuma a Anthony, o la autora posiciona detrás de la última carta a Albert una carta póstuma a Anthony. Y Candy le dice: tal vez ya lo sepas, pero Albert es tu tío. ¿Qué ocurre? Anthony fallece. Por lo tanto, está la posibilidad de que tal vez Albert no pudo ejercer del modo como hubiera querido su papel de tío, pero ahora que adoptó a Candy, puede ejercer ese papel como si fuera un tío y una sobrina. Es muy probable que de Anthony continuar con vida y saber que Albert era el tío abuelo William, es muy probable que Anthony con el tiempo se hubiera dirigido a él como el tío Bert. Es una opinión bien sincera de mi parte, solamente. Bien. Muy bien. Dime lo que piensas en tus comentarios, y si te gustó este video puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. Y recuerda, solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Muchas gracias a todos por sus comentarios, reacciones, visitas, suscripciones y sintonía. Les envío un enorme abrazo y será hasta la próxima.